Este es un salmo muy interesante y la clave para entender este salmo es que tú debes de poner atención en los verbos. Vamos a encontrar verbos en pasado, vamos a encontrar verbos en presente y vamos a encontrar verbos en futuro. Esa va a ser la clave para poder nosotros entender este salmo. Y el título que le he puesto es Unidos buscando la restauración. A diferencia de los salmos que hemos estudiado anteriormente, este salmo en particular habla de un grupo que está buscando del Señor. No va dirigido a una persona en especial, aunque cada persona debe de hacer su parte para que unidos busquen una restauración de parte del Señor. Y vamos a comenzar leyendo este salmo. Dice el Salmo 85 de la siguiente manera: Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Si pusiste atención, estos tres primeros versículos hablan en un tiempo pasado. Ahora, a partir del versículo número 4, mira cómo van a hablar los verbos en presente. Dice así el versículo 4: Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y ahora los verbos, si tú pones atención, van a estar en futuro. Dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Si tú pusiste atención, este es un hermoso salmo que está bien marcado los verbos. Este salmo muy probablemente nos va a relatar la historia cuando el pueblo judío regresa del cautiverio. Ellos venían muy lastimados y al llegar a su tierra enfrentaron una nueva realidad. Nada era como antes. Nada era como antes. Su relación con Dios incluía eso, no era la misma. Su ciudad no era la misma, el templo no era el mismo. Ahora, en este salmo, ellos se unen y se humillan ante Dios para que Dios les restaure. Y ese es el tema de este salmo. Mira, es muy importante cómo en los primeros 3 versículos ellos hablan de que se arrepienten de su pasado. Ellos reconocen que todo lo que vivieron fue a causa de su pecado. De los versículos del 4 al 7, ellos hablan de cómo quieren ser restaurados por el Señor. Y los versículos del 8 al 13 hablan en futuro porque están dispuestos a obedecer a Dios para recibir esa bendición. Por eso tú vas a leer los verbos: escucharé, brotará, mirará, dará, irá, podrá. Esta es la historia del pueblo judío que lo tuvo todo y no lo pudo y no lo supo apreciar. Por eso, para nosotros obtener una restauración colectiva ante Dios, lo primero que tenemos que hacer todos es reconocer nuestro pecado pecaminoso, es reconocer nuestro pasado pecaminoso. Es lo primero que tenemos que hacer y es lo que nos enseña este salmo. Mira los primeros 3 versículos lo que nos dicen. Dice así el versículo número 1: Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová.
Este canto comienza con un verbo mirando al pasado por parte del salmista. En este verbo se describe cómo cómo Dios obró con ellos en el pasado. Habla de la actitud de Dios para con ellos. Dice, fuiste propicio a tu tierra. Esta frase encierra cómo Dios había bendecido al pueblo judío en el pasado. Era una gran nación, tenían un templo espectacular, una construcción increíble, pero ellos pecaron gravemente ante Dios y no escucharon las alertas y Dios los disciplinó. Por eso esta frase, fuiste propicio a tu tierra. Dice segunda de Crónicas 36, versículos del 14 al 16, lo siguiente. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron su iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo. ¿Te fijas? Una y otra vez el Señor les alertaba porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ¿sabes lo que hicieron ellos? Mira el versículo número 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Subraya esas palabras, y no hubo ya remedio. La maldad llegó a su límite. Dios es un Dios paciente, es uno de sus atributos, pero la maldad llegó a su límite. El pueblo de Dios, Judá, bajo el rey Sedequías, fue cautivo por los babilonios en el año 586 a.C. Los muros de Jerusalén fueron destruidos. El glorioso templo fue quemado. Todos los tesoros de la nación fueron llevados a Babilonia. Los líderes judíos fueron asesinados y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Tú puedes leer eso en Segunda de Reyes, capítulo 25. Solo dejaron a los marginados de la sociedad, a los pobres, y estos huyeron a las colinas. El profeta Jeremías predicó fielmente que esto era la consecuencia de su pecado ante un Dios santo, el pecado de una nación. En su libro de Lamentaciones narra él ese gran dolor. Dice Lamentaciones capítulo 1, versículo del 1 al 3 lo siguiente. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Esa era la condición del pueblo. Se fueron como infieles tras dioses ajenos. Todos sus amigos le faltaron y se volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Pero ahora el salmista en este Salmo 85 dice que Dios había sido propicio a ellos. Ellos habían regresado a su tierra. Ellos reconocían que habían pecado ante Dios que es santo. ¿Cuántas veces Dios alerta a su pueblo, quien persiste una y otra vez en la rebelión? Si usted no escucha esa alerta, no quedará más que una gran disciplina de parte de Dios.
La palabra propicio que leemos nosotros aquí significa favorecer, dar gracia, agradarse, ser bondadoso, y es lo que Dios está haciendo con ellos. Ahora han regresado a su pueblo, han regresado a la libertad porque Dios ha sido bondadoso con ellos. El salmista indica que el pueblo de Israel recibió el favor de parte de Dios, pero ellos en el pasado habían sido rebeldes. Mira lo que dice este versículo número 1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Y esa expresión de oh da la idea de que ellos sintieron un gran dolor, y usan la palabra Jehová. Recuerdan al Dios del pacto. Por eso usan ese nombre. Dice, volviste la cautividad de Jacob. Dios había permitido que el pueblo regresara de su cautividad después de 70 años de haber estado en Babilonia. El libro de Esdras relata el regreso del primer grupo para reconstruir el templo. El libro de Nehemías nos relata el siguiente grupo que regresó para reconstruir los muros de la ciudad. Cada grupo al llevar se llevó una desagradable sorpresa. La ciudad estaba totalmente en ruinas. El templo se encontraba en una situación deplorable. Por si fuera poco, había alrededor muchos pueblos hostiles que no los querían de regreso en la tierra. Todo a causa de su rebelión y de no haber temido a Dios, de no haberlo respetado. El pueblo fue insolente ante Dios y recibió su justa retribución porque Dios es justo. Dios no se tocó el corazón para destruir esa gran ciudad. No le importó el esplendor de su gran templo y permitió que fuera destruido, aunque eso significara que ya no tendrían un lugar particular donde adorar. Ya no habría lugar donde ofrecerían sacrificios. El Señor permitió que se llevaran cautivos a la mayoría del pueblo, aunque eso significara que no podrían alabarle ni servirle ya más. Mientras estaban en Babilonia, ni siquiera tenían las fuerzas para cantarle a Dios. Por eso nosotros leemos en el Salmo 137, versículo 3 y 4 lo siguiente. Y los que no habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero fíjense el versículo número 4. ¿Cómo? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Todo lo que estaba pasando ellos era consecuencia de su gran pecado ante Dios como nación. Antes, ese templo esplendoroso y esa gran ciudad simplemente era hueca y superficial. Por eso Dios decidió quitarles todo. Ahora Dios les removió todo, y si podemos usar una frase muy humana, no se tocó el corazón. No podemos impresionar a Dios. Él les quitó todo en el pasado, pero ahora Dios había sido propicio a ellos y les había permitido regresar. Mira, recuerda que a Dios no lo impresionamos con nada, con nuestro servicio, ofrendas, gran edificio, grandes orquestas. Si su pueblo no hace las cosas con la devoción adecuada, nuevamente te digo, si puedo usar una frase muy humana y con todo respeto, Dios no se toca el corazón para acabar con todo. A Dios no lo impresionamos. No le importa que los templos estén vacíos, que la gente no se pueda congregar, como dice Hebreos 10:25, que no se pueda celebrar la cena del Señor como Él lo pide en 1 Corintios 11:24 y 25, que no haya bautismos como Él mismo lo pide en Mateo 28:19. Dios no se toca el corazón para disciplinar a su pueblo escogido. Por eso lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer no para los hombres, sino para el Señor. Para el Señor. Y es lo que vemos con este pueblo. Mira el versículo número 2. El salmista sigue
con esa vista hacia el pasado. Y empieza este versículo número 2 con la palabra perdonaste. Este versículo también usa un verbo en el pasado, el verbo perdonar, y habla de la actitud de Dios con ellos. Dios los había perdonado. Dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. El salmista reconoce la iniquidad de ellos como pueblo, como nación. Él reconoce que estaban mal ante Dios, pero que Dios los había perdonado. No se habla de iniquidad de un solo individuo. Si te fijas, habla de un grupo. Todo el pueblo de Israel había pecado, había sido lleno de iniquidad. La palabra iniquidad indica perversidad, indica un mal moral, una ofensa contra la ley de Dios. Básicamente es una ofensa contra la santidad de Dios. Se usa, por ejemplo, para describir la maldad del amorreo allá en Génesis 15:16, cuando dice que la maldad subió. Se usa esta palabra también para hablar de la maldad del pecador, como en Jeremías 31:30. También se usa para indicar la maldad de los padres que afecta a los hijos. El salmista reconoce que como pueblo ofendieron a Dios, no obedeciéndolo y no mostrándole ningún respeto. La Biblia nos dice que Dios es perdonador, ciertamente. Perdonó al pueblo que no esperó a Moisés cuando él fue por las tablas que iban a contener la ley allá en Éxodo 34:7. Moisés intercedió por el pueblo que se había rebelado, clamando a Dios que perdonara esa iniquidad, como leemos en Números 14:18. David también escribió en sus salmos que Dios perdona la iniquidad y gloria a Dios por eso. Los salmos cantan del perdón de Dios. Por ejemplo, Salmo 103, versículos 3 y 10 nos dice lo siguiente: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y el versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. El salmista describe correctamente que Dios es perdonador y que Dios perdona las iniquidades. No nada más perdonó las iniquidades, pero mira lo que dice la siguiente parte de este versículo número 2. Todos los pecados de ellos cubriste. Básicamente está diciendo que Él perdonó sus pecados y los cubrió donde ya no se ven más. Una y otra vez el salmista reconoce que pecaron como pueblo ante Dios y muestran su gran arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es verdad que Dios perdona. Es verdad que Dios perdona a sus hijos escogidos, como vemos en este salmo, cuando ellos se arrepienten y confiesan su pecado. Pero después de haber dado una gran disciplina. Por eso es mejor no pecar contra Dios y honrarlo en todo momento, y nos ahorraremos tragos amargos. Fíjate el versículo número 3, nuevamente se nos dice un verbo en presente, el verbo reprimir o calmar. Habla de la actitud de Dios con ellos nuevamente. Dice, reprimiste todo tu enojo. El salmista indica que Dios había estado enojado con su pueblo y dejó ese enojo de lado. Dice, apartaste del ardor de tu ira. No solo estaba enojado, estaba airado. Y esa palabra ira me da la idea de un furor, de un enojo mayor. No fue algo mínimo, superficial. Y esto es algo que a veces se nos olvida, pero que tenemos que tener bien presente. La Biblia nos muestra que Dios se aira en gran manera cuando hay pecado. Por ejemplo, cuando lo provocaron en Horeb, Deuteronomio 9:8. ¿Te acuerdas? Éxodo 15:7 dice que Él se levanta contra los que lo hacen enojar y los consume como paja.
También Números 11, 1 y 2 nos habla que Él se enoja, se aira cuando el pueblo es malagradecido con Él. Dios ciertamente se aira, se enoja y no se toca el corazón para disciplinar. No se toca el corazón para disciplinar. Ellos reconocen que lo que vivieron fue la ira de Dios a causa de sus pecados y ahora agradecen infinitamente ese perdón que Dios les está brindando. Mira, no creas que el pecado de una nación va a pasar desapercibido ante los ojos de Dios. La Biblia es clara, indica que la ira y el furor de Dios llegará para castigar ese pecado tarde o temprano. En estos 3 primeros versículos, el salmista da un vistazo al pasado y reconoce claramente que habían pecado contra Dios. Y ellos aceptan la fuerte disciplina de Dios porque Dios es justo y sabían ellos que lo habían ofendido. Ellos muestran un arrepentimiento muy claro en estos primeros 3 versículos. Mira, para una restauración colectiva ante Dios y tener un futuro reavivado, primero tenemos que reconocer que hemos pecado ante Dios. Tenemos que reconocer que hemos pecado ante Dios, pero también nosotros debemos de expresar nuestro arrepentimiento en el presente. Mira los versículos del 4 al 7, cómo este pueblo expresa su arrepentimiento. Pon atención en los verbos que están en presente. Ahora, este es el presente de ellos y fíjate cómo empieza. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Restáuranos. Ese verbo está en presente y habla de la condición actual del pueblo. Restáuranos. El diccionario define la palabra restaurar como volver a poner una cosa en el estado que estaba antes. Es decir, significa arreglar, recuperar, recobrar. El salmista indica que aunque la ira de Dios ya no estaba sobre ellos como antes, las cosas no eran las mismas. Ya no era lo mismo. El libro de Nehemías relata la situación cuando arreglaron los muros y levantaron el templo nuevamente. El pueblo, cuando se reunió para leer las escrituras después de 70 años, lloró amargamente. Todo el pueblo estaba reunido como un solo hombre, dice la Biblia, con una gran hambre de la palabra de Dios que antes no habían apreciado. Lo puedes leer en Nehemías capítulo 8. Ellos le pidieron a Esdras, el escriba, que leyera el libro de la ley. Ellos antes no apreciaron esa lectura de la Biblia, pero ahora ellos tenían hambre de las escrituras. Todo el pueblo, dice Nehemías 8, que se reunieron, pueblo con grandes, pequeños, todas las familias estuvieron atentas a la lectura del libro de la ley. Pero cuando se leyó el libro de la ley en Nehemías 8:9, todos comenzaron a llorar. Mira lo que dice este versículo. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No se pongan tristes, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Y cómo no iban a llorar? Habían pecado gravemente ante Dios y ahora se daban cuenta lo que habían hecho. Habían perdido toda esa gloria, esa grandeza que Dios les había concedido. No valoraron cómo Dios les había bendecido. Habían sido irrespetuosos ante Dios. En su presente, aunque habían regresado ellos, enfrentaban una gran ruina. La ciudad no se asemejaba ni tantito a la de antes. La gloria del templo no era ni la sombra de lo que era antes. Pero sobre todo,
Habían perdido esa relación estrecha con su Dios. No lo habían valorado como nación, como familia y como individuos. Ahora se daban cuenta y el dolor era grande en su corazón. Por eso ellos escriben esto y sabían que para tener un futuro prominente tenían que confesar sus iniquidades, pecados y clamar a Dios. Dice Nehemías 9, versículo del 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Dios les había perdonado, pero ellos querían que Dios estuviera en comunión con ellos nuevamente, porque no la tenían. Dios había apartado su ira, los había regresado, pero deseaban ser restaurados, volver a la condición anterior. Por eso ese verbo es muy importante. Mira lo que dice: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Todavía ellos sentían la mano pesada de un Dios santo a causa de sus iniquidades, a causa de las iniquidades de sus padres. Versículo número 5 nos dice lo siguiente: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Estas son preguntas retóricas, porque la respuesta es un claro no. He estado haciendo referencia al Salmo 103, y Salmo 103:9 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ellos sabían la respuesta. Dice el Salmo 103: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ellos sabían que no iba a ser para siempre. Versículo número 6, mira cómo empieza, otra palabra muy importante. ¿No volverás a darnos vida? Fíjate esa frase, ¿no volverás a darnos vida? Ellos desean tener vida nuevamente así como la tenían antes. La frase indica ser vivificados, reanimados o reavivados. Querían que el gozo y la comunión con Dios fueran restauradas como la tenían antes. Ellos querían, más que la existencia física, querían un reavivamiento, una relación estrecha con Dios nuevamente. Mira lo que ellos quieren. La segunda parte de este versículo 6, para que tu pueblo se regocije en ti. Ellos anhelaban nuevamente esos días cuando se gozaban en la presencia de Dios, cuando alababan y leían las escrituras y lo hacían con la convicción correcta porque Dios los escuchaba y había una gran comunión. David experimentó ese vacío después de haber pecado con Betsabé y pedía que Dios le devolviera el gozo de su salvación, como lo leemos en Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice David, y eso era lo que ellos estaban viviendo. Este pueblo estaba viviendo un presente sin ese gozo de Dios, porque antes no lo valoraban. Por eso clama por un reavivamiento. Mira, muchos hijos de Dios no valoran el gran gozo de la comunión que hay con Dios. Menosprecian el ir a la iglesia a adorar, a orar, a aprender de su palabra. Lo hacen rutinario y a veces prefieren intercambiar esa gloria de Dios por algo pecaminoso. No es hasta que les es quitado que tristemente se dan cuenta lo que Dios les está ofreciendo. Mira el versículo número 7.
volvemos a ver algo importante de esta nación. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ahora el salmista comienza este verso con un verbo en presente, mostrar, y habla de la condición actual de Dios con su pueblo. Mira lo que nos dice. Nos habla de la misericordia de Dios. Habla de su misericordia. Y esa palabra es muy importante. Porque ellos es a lo único que pueden apelar, a la misericordia de Dios. Sabían que como pecadores no tenían un solo derecho delante de Dios. La misericordia es un acto de bondad que se muestra con alguien que tiene una necesidad. La Biblia describe a Dios como un Dios misericordioso en gran manera, como por ejemplo lo leemos en Éxodo 34:6. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero sabes, esto es bien importante que tú debes de entender. Por favor, pon mucha atención en esto. La misericordia no es una obligación. La justicia sí es una obligación, pero la misericordia no es una obligación. Dios decide con quién tiene misericordia y con quién no, porque nadie la merece por ser pecadores. Leemos en Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Podemos exigirle a Dios misericordia como seres humanos? Es opcional y Dios da su misericordia a quien Él quiere. En ocasiones Dios decide tener misericordia, como en este caso. Leemos en Jeremías 12:15 lo siguiente, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver a cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Dios ya había profetizado que iba a tener misericordia de ellos, pero a veces Dios decide no tener misericordia, como leemos en Ezequiel 7:4. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Si Dios no extiende su misericordia para con ellos, es decisión de Dios. Y si Dios la extiende, es decisión de Dios. Recuerda, y esto es algo bien importante, es una doctrina muy importante. Todo hombre es pecador y no tiene ningún derecho delante de Dios. Y Dios elige soberanamente de quién tiene misericordia. Eso de ninguna manera lo hace injusto, sino misericordioso. Por eso tú y yo tenemos que apelar solo a la misericordia de Dios. En estos versículos, el salmista, al analizar su presente, ha dicho lo siguiente: reconoce que solo Dios les puede restaurar y reavivarlos, y que solo pueden clamar o pedir misericordia de Dios. Para una restauración colectiva ante Dios y tener un futuro reavivado, primero tenemos que reconocer que hemos pecado ante Dios. Después, tenemos que clamar a la misericordia de Dios. A la misericordia de Dios. Pero también debemos de estar dispuestos a obedecer para tener un futuro restaurador. Tenemos que estar dispuestos a obedecer para tener un futuro restaurador. Mira los versículos a partir del 8. Mira lo que nos dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Fíjate bien, ahora los versos están en futuro. Escucharé, hablará. Ahora el salmista habla en estos verbos en futuro y nos indican la actitud que van a tomar ellos como nación ante Dios. Ellos usan una palabra interesante: escucharé. Antes escuchaban, los profetas iban y les hablaban a sus padres y sus padres escuchaban, pero este verbo es interesante porque, a diferencia de los demás, está en singular. Dice escucharé. ¿Te fijas? Los otros eran en plural, este es en singular. Nos indica que cada individuo tiene que poner de su parte y tiene que
escuchar. Y esa palabra escuchar no significa simplemente percibir los sonidos. Eso indica poner atención, poner mucha atención y estar dispuestos a obedecer. Estar dispuestos a obedecer. Básicamente el salmista está diciendo que cada uno tomará con la seriedad de vida lo que Dios les va a decir para ser restaurados, para ser reavivados. Mira lo que dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Lo que Dios tenga que decir será de bendición para ellos. Ahora su actitud es muy diferente al pasado. Ahora saben que cada no de parte de Dios está con una etiqueta que dice, porque te amo, mi hijo. Porque te amo. Ahora ven las cosas de una manera diferente y están dispuestos a obedecer a Dios. ¿Y por qué quieren escuchar a Dios? Mira la siguiente frase en este versículo. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Y en la última parte dice, para que no se vuelvan a la locura. Para que no se vuelvan a la locura. Es muy importante tomar con seriedad la palabra de Dios para no tomar decisiones locas o sin sentido. Para no hacer locuras, básicamente. Para no tomar decisiones erróneas que ofendan a Dios. Para ser restaurados, debían de poner mucha atención al mensaje de Dios y obedecerlo. ¿Cómo escuchabas tú el mensaje de Dios? ¿Lo escuchabas nada más percibiendo sonidos o ponías mucha atención porque te dabas cuenta que Dios te quería decir algo importante? Debes de escucharlo atentamente con mucha seriedad. Si solo percibes sonidos, harás locuras. Y más tarde, esas locuras no nada más te afectarán a ti, pero afectarán a toda tu comunidad, tu familia, tu iglesia, tu ciudad, tu país. Escucha atentamente la voz de Dios. Y Él nos habla por su palabra. Obedécela. Mira el versículo número 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Ciertamente, ellos lo sabían, cercana está su salvación a los que le temen. Ellos sabían que la clave para una restauración era temer a Dios. Y fue de lo que hablamos la semana pasada. Básicamente era tenerle respeto. Básicamente es obedecerle como estudiamos la semana pasada. Mira lo que dice Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. A los que le temen. A los que le temen, ellos tenían que poner mucha atención y obedecer y temer a Dios. Y fíjate la última frase de este versículo 9, para que habite la gloria en nuestra tierra. Solo así ellos iban a ser reavivados. Muchas naciones, iglesias y familias han perdido la gloria que ellos tenían porque descuidaron ese temor que debían tener a Dios. Dios no se detiene para mostrar su ira a quienes lo desobedecen, a quienes no lo respetan. Por eso leemos en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No juegues con Dios. Él es digno de todo temor. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Fíjate los siguientes versículos. Versículo número 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Versículo número 11. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Versículo número 12. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Si te diste cuenta, estos versículos están en futuro. Dice Jehová dará. Jehová dará. Nuevamente se usa este verbo en futuro y habla de
la actitud que Dios tomará con su nación si le obedece. Ellos lo sabían. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Esa tierra seca volvería a dar fruto cuando ellos escuchen a Dios atentamente, le teman y le obedezcan. Dice segunda de Crónicas 7:14, un versículo que tú y yo sabemos muy bien. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ellos lo sabían. Sabían cómo alcanzar la misericordia de Dios para ser restaurados y reavivados. Habían reconocido su pecado en el pasado, habían expresado su arrepentimiento en el presente y estaban dispuestos a escuchar atentamente a Dios para obedecerle en el futuro. Eso les aseguraba que Dios les perdonaría, pero cada uno tenía que hacer su parte. Versículo número 13. Dice así: la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. El salmista indica que la justicia será un mensajero que anunciará la llegada de Dios. Esto es algo bien interesante porque es profético. Pasarían 400 años. Hermano, pasarían 400 años que se conocen como la época de silencio, donde Dios no se comunicó con su pueblo, donde no hubo revelación de parte de Dios. Pero después de esa época recibirían la visita de Dios en carne, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes? ¿Te acuerdas que hablamos de paz, verdad, misericordia? Bueno, el Señor Jesucristo se conoce como el príncipe de paz, Isaías 9:6. El Señor Jesucristo en Juan 14:6 dijo que Él era la verdad. En Juan 14:27 leemos que Él dejó su paz, la cual sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Por misericordia vino a dar su vida para salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Y Él reinará con justicia eternamente las naciones, como se pide aquí en este versículo. Lo leemos en Isaías 42:1. Hermano, debemos de reconocer que hemos pecado ante Dios como individuo, como familia, como iglesia y como nación. Yo sé que tú sabes que esta pandemia no es una coincidencia. Esta pandemia nos ha llevado, por decirlo así, a un cautiverio a nuestras casas. Debemos de pedir perdón a Dios como individuos para hacer lo que está de nuestra parte, como familia, como iglesia y como nación. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si los demás no quieren, tú toma la decisión con tu familia de ponerte a cuentas con Dios. Dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Mira lo que dice Josué. Pero yo, empieza con él, pero yo y mi casa, empieza con él, con su familia, serviremos a Jehová con su iglesia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros somos una iglesia dispensacionalista. Nosotros creemos que Dios no ha terminado con su pueblo, con Israel, y que esos huesos secos volverán a tener vida. Pero nosotros como iglesia vemos en este salmo cómo Dios actúa, cómo Dios castiga el pecado fuertemente. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Quizá, como ellos, regresaremos a un mundo
totalmente diferente. No te canses de implorar la misericordia de Dios, porque Él es grande en misericordia. Reconozcamos que hemos pecado en nuestro pasado, arrepintámonos en nuestro presente y estemos dispuestos a obedecer en el futuro para ser restaurados y reavivados. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros.